Muy bien, chicos, muy buenos días. Estamos el día de hoy con el aula de cuarto de secundaria, ¿verdad? Vamos a desarrollar en esta oportunidad lo correspondiente a nuestro tema número 3, ¿sí? De geometría, el cual tiene como título circunferencia, segunda parte, ¿sí? La última clase que tuvimos, vimos la circunferencia, pero la primera parte, o sea, sus elementos, ¿no? Qué es lo que principalmente constituía, sus lados, ¿no? Y todo eso. En esta oportunidad, en esta segunda parte, vamos a enfocarnos, chicos, en lo que corresponde en sí a los ángulos que pueden estar dentro o fuera de una circunferencia. ¿Sí, chicos? Muy bien. En primer lugar, en esta segunda parte de circunferencia vamos a ver, como les mencioné, el tema de los ángulos que pueden haber en su interior. En primer lugar, tenemos el famoso ángulo central, ¿sí? El ángulo central, chicos, dice que es aquel ángulo que se forma cuando desde el punto centro de una circunferencia, ¿no? Trazo dos radios, como ustedes observan acá. Al trazar dos radios, automáticamente se crea lo que es un ángulo, en este caso alfa, ¿sí? Ahora, ese ángulo alfa dice que va a ser igual a la medida del arco AB, ¿sí? A la medida de este arco, como ustedes ven aquí, de AB será igual a lo que mida este ángulo alfa. ¿Sí, chicos? A esta propiedad se cumple en el ángulo central. El ángulo inscrito. ¿Qué quiere decir un ángulo inscrito? Quiere decir cuando yo trazo dos rectas, ya no desde el punto central, sino desde un borde de cualquier borde de cualquier parte de la circunferencia. En este caso, trazo dos rectas y van a formar un ángulo. Ese ángulo dice que va a ser igual a la medida del arco BC, en este caso, ¿no? Va a ser igual a la medida de su arco dividido entre 2. ¿Sí, chicos? Cada ángulo, como ustedes observan acá, cada ángulo tendrá como referencia un arco, tendrá su propio arco. En este caso, alfa medía igual que su propio arco. ¿Por qué? Porque partía desde el punto central. En este caso, teta, como está partiendo de un extremo de una circunferencia, su arco, ¿no? Dice que teta va a ser igual a su arco dividido entre 2. Chicos, ojo con estos detalles. A ver, si alguien recuerda, ¿no? ¿Me puede indicar cómo se llamaban estas rectas acá en su interior de esta circunferencia? Si sabíamos que del punto central Rayos, a la línea se llamaba radios, ¿cómo se llamaban estas rectas? rayos, ¿Cómo? rayos, No. ¿Cómo se llamaban? ángulos, ¿Cuerdas? Cuerdas, muy ángulos, bien, ahí, ¿no? Estas líneas que van de un extremo a otro, ¿no? Pero que no pasan por el punto central, se le llaman cuerdas, ¿sí? Muy bien ahí, Jeremy. Esas cuerdas, chicos, cuando yo trazo dos cuerdas, al formar un ángulo, ese ángulo, según esta propiedad, ¿no? Su arco de ese ángulo dice que va a ser, en este caso, ¿no? Teta va a ser igual a la medida de ese arco dividido entre 2, ¿sí? Ojo con esos detalles. Tenemos otra propiedad, el ángulo semi-inscrito, ¿no? Ya no inscrito, sino, ¿por qué semi? Porque si ustedes observan, tengo una circunferencia y tengo una recta, ¿no? Una recta que está chocando con un borde de la circunferencia, ¿no? Si yo le trazo una cuerda a esa circunferencia en su interior, ese ángulo se va a formar entre la cuerda y la recta con la que chocó, ¿no? La recta de tangencia que se le llama, ¿no? Cada vez que hay un choque entre un borde de una circunferencia y una recta se le llama punto de tangencia, ¿no? El ángulo que se forma entre esa cuerda que he trazado y esa recta de tangencia que está ahí, ¿no? Si usted, quizás ahí no se observa bien, pero el ángulo abarca todo este pedacito de la cuerda y sale hasta afuera, ¿no? Hasta donde está la recta. ¿Sí? Quizás aquí no se aprecia muy bien porque está pequeña la imagen, pero el ángulo abarca todo eso. Por eso dice que el ángulo está semi-inscrito, o sea que hay una parte dentro de la circunferencia y hay una menor parte fuera de la circunferencia, pero todo pertenece a un solo ángulo, ¿sí? El ángulo beta en este caso. En este caso, chicos, cuando yo tengo este tipo de posiciones, se va a cumplir la siguiente propiedad, que este ángulo beta va a ser igual
al arco EFH, ¿no? A este arco EFH, todo sobre 2, ¿sí? Va a depender bastante en dónde se encuentre este arco, ¿no? Chicos, el ángulo interior. ¿Qué pasa cuando tengo el ángulo interior? Es decir, ahora, cuando trazo dos cuerdas en diferentes sentidos, ¿no? Automáticamente se va a formar una intersección. Al formarse una intersección, se va a formar lo que es un ángulo. ¿Sí? En este caso el ángulo teta. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿qué propiedad se cumple acá? Dice que teta, ¿no? Va a ser igual a la medida del arco AB, o sea, la medida de este arco, más la medida del arco CD, todo sobre 2. ¿Sí? Esa será la medida que tenga el ángulo teta. Miren sus posiciones, chicos, importante, ¿no? Miren dónde está agarrando, qué arco se está agarrando, ¿no? Para hallar el valor de teta. Esta es la propiedad del ángulo interior. Muy bien. Tenemos ahora el ángulo exterior. ¿Qué pasa cuando se forman ángulos en el exterior de una circunferencia? Se presentan estos casos. Por ejemplo, si yo trazo dos secantes, se le dicen secantes, chicos, porque ya no cuerdas, porque la cuerda solo es internamente, ¿no? Adentro de la circunferencia. Pero en este caso, como está cruzando la circunferencia, se le llaman secantes, ¿sí? Cuando yo trazo dos secantes, ¿no? Que pasan internamente dentro de una circunferencia, se va a formar aquí, como ven, aquí en el punto inicial, un ángulo, el ángulo X. Según mi teoría, para yo hallar ese ángulo X en este tipo de figuras, tengo que restar la medida del arco AB, o sea, esta medida, menos el arco CD, todo sobre 2. ¿Sí? De esa forma, hallo lo que es X. Muy bien, en esta segunda propiedad me dice que si, por ejemplo, tengo el ángulo X ha formado al trazar una recta secante y una recta de tangencia, ¿no? Como ustedes observan, porque hay una recta que está chocando y una recta que está cruzando. Al formar este tipo de ángulos, se va a formar la siguiente propiedad, ¿no? Que X va a ser igual a la medida del arco AB más menos el arco AC, ¿no? Hasta acá, todo sobre 2. ¿Sí? Esa es la propiedad que se cumple ahí. En esta tercera propiedad, como ven, el ángulo que se forma afuera, ya no de las rectas que pasan por el centro, sino que esta vez las dos rectas son ya tangentes, ¿no? Las dos rectas son tangentes. ¿Por qué? Porque tienen puntos de choque en sus extremos de la circunferencia. ¿Qué va a pasar en este caso? Dice que alfa, este ángulo que está aquí, que se ha formado acá afuera, alfa más el ángulo teta, que viene a ser este arco, ¿no? Que viene a ser este arco, sumado a estos dos me tiene que dar 180. ¿Sí, chicos? 180. A ver. Continuamos. Vamos a ver ahora los cuadriláteros inscritos. ¿Qué cosa es un cuadrilátero inscrito? Llamado también cuadrilátero cíclico. Dice que es aquel que tiene sus cuatro vértices dentro, ¿no? Perdón, sobre una misma circunferencia. O sea que las tiene dentro de una misma circunferencia. Sus cuatro puntos, sus cuatro vértices de un cuadrilátero están dentro de una circunferencia. Y se cumple esta propiedad. La primera, por ejemplo, tengo un cuadrilátero dentro de una circunferencia, todos sus cuatro vértices están en sus bordes, se va cumpliendo la siguiente propiedad. En este cuadrilátero, sus ángulos opuestos, alfa y teta, van a sumar, dice, 180 grados. ¿Sí? Esa es la primera propiedad. En la segunda propiedad me dice que cuando yo trazo dos diagonales, ¿no? Estos ángulos que se forman aquí, perdón, estos ángulos que se forman aquí, tanto alfa como teta, van a ser iguales, dice. Eso es al momento de trazar dos diagonales. ¿Sí? La tercera propiedad me indica, cuando tengo, ¿no?, un cuadrilátero dentro de una circunferencia, y yo formo o yo prolongo uno de sus lados, automáticamente se me va a formar, ¿no?, un ángulo externo. ¿Sí? O también conocido como un ángulo semi-inscrito. ¿Recuerdan? Que abarcaba una parte de la circunferencia y una parte afuera.
ese ángulo que se va a formar acá afuera, ángulo externo, como algunos lo llaman, ¿no? Dice que va a ser igual, ¿no? Teta igual a alfa. Va a ser igual al ángulo opuesto interno, ¿sí? Es decir, al ángulo interno, pero opuesto, quiere decir el de acá abajo. Miren bien las posiciones para que puedan identificar correctamente la igualdad, ¿sí? Este ángulo acá de teta va a ser igual a alfa. Si, por ejemplo, aquí se hubiera prolongado y el ángulo externo estuviera acá, este ángulo que está aquí hubiera sido igual a este otro ángulo opuesto que está acá abajo. ¿Sí, chicos? Esa es la propiedad, esas son las tres principales propiedades que se cumplen en los cuadriláteros inscritos. ¿Ok? Muy bien. La teoría, chicos, es así de fácil, ¿sí? Vamos ahora a resolver algunos ejercicios. Recuerden estas propiedades, recuerden esas figuras más que todo, cómo identificarlas, ¿sí? Que es lo principal, ¿sí, chicos? Para poder desarrollar los ejercicios. A ver. Tenemos este primer ejercicio. Nos piden hallar X. ¿Dónde está X? X está ahí abajo, ¿no? Dice si O es el punto central de esta circunferencia y P, Q y T son puntos de tangencia. Dice. Muy bien, tenemos que hallar X. Ya. A ver, chicos, ¿alguna idea de qué hacer aquí? Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? A ver, ¿quién se quiere ganar un punto extra en la tarea de hoy? Mm. Vamos a hacer algo, chicos. Miren, vamos a prolongar la recta CO y la recta AO. ¿Sí? Vamos a hacer así. Vamos a prolongarlo aquí a P. ¿Sí? Vamos a ponerlo más grueso para que ustedes lo vean. Ahí está. ¿Sí? Vamos a prolongar esa recta. Y vamos a prolongar la otra recta. Como dices, Roberto, x más 0, 180, ¿cómo es eso? No, es, ¿cómo se llama? Teta. Alfa más teta es igual a 180. Alfa más teta. ¿Y dónde está alfa y dónde está teta ahí? ¿Cómo se llama? En el arco del triángulo de 80. Ya. Ahí. Tiene que ser igual a 180. Claro, este arco de acá, PQ, ¿sí o no? ¿A ese te refieres o a cuál? Sí, a ese. Ya. ¿Pero cuánto vale ese arco? ¿No? Muy buena observación, pero ¿cuánto vale ese arco? Ahí no se puede, no puedo terminar. Ahí está, creo. Ya está. ¿Ya? Muy bien. Como su compañero, muy bien. Efectivamente, chicos, podemos aplicar esa propiedad que nos comentó su compañero del ángulo externo, este de acá, ¿no? Entonces ven, el ángulo externo va a ser igual, ¿no? Que diga este ángulo externo, alfa, más este arco, que vale teta, sumados me tienen que dar 180. Si yo lo aplico acá, este ángulo de acá externo ya tengo un valor que vale 80. Si lo sumo con este arco PQ, ¿no? Este arco que va desde P a Q, me tiene que salir 180. Pero ¿cuánto vale ese arco? Yo lo puedo hallar, ¿sí o no? Pero a mí lo que me piden no es hallar este arco, me piden hallar X. Ah, claro, va a valer 100 este arco. Pero a mí no me piden hallar este arco, me piden hallar X. ¿Qué puedo hacer? ¿Mm? Ah, y también en el ángulo que se forma de PQ vale 80.
o algo así. ¿De acá? Ujú. Si este ángulo vale 80, chicos, este arco PQ ya no valdría 100. ¿Por qué? Miren, este ángulo acá al centro está partiendo del punto central. ¿Recuerdan esta primera propiedad? El ángulo central. Este ángulo, ¿no? Alfa, que se formaba desde el punto central, iba a ser igual a su arco. ¿Sí? ¿Observan? Por lo tanto, si este ángulo de acá va a valer 80, no puede valer esta cantidad. ¿Por qué? Porque el ángulo vale 100. Este ángulo de acá. Si hallo este ángulo, hallo el problema. Vamos a ponerle de otro color, ¿sí? Para que ustedes puedan diferenciarlo. Si hallo ese ángulo, hallo el problema. Vamos a hacer lo que dijo su compañero, ¿no? Es de este arco PQ, ¿verdad? A ver. Vamos a ponerlo por aquí. Efectivamente, por ángulo exterior, vamos acá, ángulo, vamos a achicar un poquito. Listo. Por ángulo exterior, podemos deducir, perdón, por ángulo exterior, B, ¿sí? Para poder diferenciar. El ángulo exterior B nos va a botar el siguiente dato. Que el ángulo exterior vale 80 más este arco PQ, ¿no? Voy a ponerlo así, chicos, PQ nada más, no se confundan, no es una recta, sino estamos hablando de arcos, ¿no? En circunferencia. Le voy a poner esto así porque no encuentro una figura que pueda simbolizarme un arco acá arriba, ¿sí? Por eso le voy a poner así como PQ, ya ustedes saben que es un arco, ¿sí, chicos? No se confundan que es una recta ni nada de eso. Según mi propiedad, el ángulo externo sumado con el arco, ¿no? Con su arco me va a dar 180. PQ vale 100. Por lo tanto, yo sé que PQ vale 100. Ese es el valor que va a tener PQ, ¿sí? Ahora, por propiedad, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Acá ponemos, por ángulo central en O, por ángulo central en O, yo sé que este ángulo de acá al centro, vamos a poner un valor, ¿sí? A ver. Va a valer 100 también, ¿sí o no? Vamos a ponerle un símbolo, ¿ya? Beta. ¿Ya? Por ángulo central, yo sé que beta va a ser igual a su arco PQ, ¿verdad? Por lo tanto, el ángulo beta va a valer 100. ¿Sí? Este ángulo va a valer 100. Pero, como les dije en un principio, a mí no me piden hallar el ángulo beta, me piden hallar el ángulo X. ¿Qué puedo hacer yo? Profe, ahí hay otra propiedad ¿Dónde? que es así, de cuerda cruzada. Cuerdas cruzadas. A ver, vamos a revisar. Ahí está. Ese, profe, ángulo interior. Ya, a ver, vamos a ver si nos resulta. Si este vale 110, por ángulos opuestos, este también va a valer 110. Pero ¿cómo hallo X?
tendría que tener estos dos ángulos. Bueno, chicos, no se hagan mucho entrevero, como se dice. Miren, yo he prolongado aquí desde A hasta Q, ¿sí o no? Solo es una recta, ¿no? También, yo sé que está medio chuequita, medio chueca, pero sabemos que es una recta, ¿no? Derecha, ¿sí o no? Ahí está. ¿Sí? Igual con CP, ¿no? Sabemos que es una recta también. ¿Sí? Como si fuera una cruz prácticamente. Ahora, ¿por qué les he puesto esto? Por algo muy simple, chicos. Si estas dos rectas que he trazado están pasando por el punto central, ¿no? Están pasando por el punto central, significa que si esta misma posición que ustedes observan, ¿no? De P a O y de O a Q, este ángulo, si ustedes lo bajan, va a coincidir con el ángulo X. Van a medir lo mismo. Ponerle aquí. A ver. ¿Listo? El ángulo en T. Perdón. A ver, aquí entra, ¿qué cosa puede entrar? Por congruencia. El ángulo en T. Perdón, el ángulo en O. El ángulo central O. Será igual al ángulo en T. ¿Sí? Y ahí pues ahí ya ustedes saben cuál es la respuesta entonces, ¿verdad? Era simplemente guiarnos listo. Vamos a poner acá entonces el ángulo en O, el ángulo central, sabemos que vale beta y el ángulo en T vale X. Por lo tanto decimos que X es igual a 100. Ese sería nuestro resultado, ¿sí, chicos? Listo. Ese sería nuestro resultado. ¿Vieron? Simplemente hallamos un poco de congruencia. ¿Recuerdan cuando abrimos congruencia de triángulos y de figuras? ¿Por qué digo que este triángulo este ángulo va a ser igual a este ángulo de X? Porque si ustedes observan, ¿no? Los dos, este ángulo nace gracias a la prolongación de estos, ¿cómo les llamo? De estas dos líneas, ¿no? De estas dos rectas. Por lo tanto, y como están pasando en el punto central, significa que la mitad que está acá arriba será igual a la mitad que está acá abajo. No sé si me dejo entender hasta ahí. ¿Sí? La mitad que está acá arriba, toda esta mitad, toda esta forma, vamos a dividirlo así. Listo, ahí está. Toda esta mitad de acá arriba, a ver, toda esta mitad de acá arriba será igual a toda esta mitad de acá abajo, porque están pasando por el punto central. Por lo tanto, si todo lo de acá arriba es igual a todo lo de acá abajo, simplemente lo bajo, ¿no? Lo bajamos y van a coincidir, pues, efectivamente, con el ángulo X. ¿Sí, chicos? Eso es lo que se va a formar entonces. ¿Sí? Ese sería, en este caso, este sería nuestro primer ejercicio. O la resolución de nuestro primer ejercicio. Muy bien, vamos a un segundo ejercicio ahora. Muy bien, acá nos piden calcular alfa. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Nos dicen si la medida de PB, ¿dónde está PB? Ahí, acá está. Este arco PB, estamos hablando de arcos ahora, chicos, ¿ya? El arco PB es igual a la medida del arco BQ, ¿no? A este arco. Vamos a ponerlo, ¿sí? A ver, ¿qué le ponemos? Un circulito vamos a poner. A ver.
este arco de acá va a ser igual a este arco de acá. ¿Sí? Significa que en realidad B es un punto medio del círculo. ¿Sí, chicos? De esta circunferencia, perdón. Debe ser el punto medio. Muy bien, nos piden calcular alfa. ¿Qué puedo hacer ahí, chicos? A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a desarrollarlo? A ver, alguna figura que ustedes vean Profe, ahí es ahí. con otra fórmula. ¿Cómo? Ahí se usa una fórmula. Claro, obviamente que se tienen que usar fórmulas. ¿Qué podemos usar ahí? A ver. Miren, vamos a avanzar parte por parte, chicos. Ven. Ustedes aquí observan este ángulo 70 y este ángulo alfa. Son los únicos dos datos que nos están dando. Esto es lo que tenemos que hallar. O sea que tenemos que trabajar primero con este ángulo de 70. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Hasta donde veo, hasta donde observo, este ángulo 70 está en esta posición. Si yo recuerdo, en mis propiedades, ese ángulo 70 es muy parecido a este ángulo inscrito, ¿no? Que se encuentra en el borde de una circunferencia. Por lo tanto, si se encuentra en un borde, mi único dato que puedo sacar de ahí es que su arco correspondiente, lo puedo hallar, ¿verdad? Ya que este ángulo va a ser igual a su arco dividido entre 2. Vamos a ver entonces, a ver dónde está, ¿no? Como ustedes observan, esta figura, ¿no? 70 está aquí, es un ángulo inscrito, ¿verdad? Por lo tanto, su arco que va desde B hasta hasta C, ¿no? De B hasta C, porque es todo su arco, yo lo puedo hallar. A ver, vamos a ponerle una figura a ver si nos sale. A ver, una flechita, a ver dónde tengo, una curva. ¿Listo? Va a ir desde B hasta Q, hasta C, perdón. Todo eso va a ser su arco. ¿Sí? Todo eso va a ser su arco de 70. Vamos a hallarlo entonces. Vamos acá, en el primer punto. ¿Cómo se llamaba esta propiedad? Del ángulo inscrito. A ver, un concepto que está. Por ángulo inscrito en A, en el punto A. Listo. Muy bien. Por ángulo inscrito en el punto A, hallamos lo siguiente. Según mi fórmula, dice que el ángulo, que en este caso es 70, va a ser igual a su arco dividido entre 2. Su arco es BC, ¿verdad? Vamos a insertarle una fracción. Su arco es BC dividido entre 2, ¿sí?